Hola, qué bueno que nos acompañan a esta charla que he preparado y la que he titulado ¿Es Hanukkah una fiesta de orígenes oscuros o alguien diría de orígenes paganos? ¿Es correcto, permitido, kosher celebrar Hanukkah? Y bueno, pues he preparado este material, esta pequeña charla, pues dada la época en la que estamos en este momento, que es Hanukkah, y también pues dada la efervescencia que hay sobre estos temas, ¿ok? Y bueno, pues qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos y pues vamos a comenzar esta pequeña charla. Un poco de contexto. Año 167 antes de la era común. Después de 3 años de lucha, los macabeos liberaron el templo, derribaron el altar profanado y en el tercer aniversario de su profanación se dedicó uno nuevo. Al día de hoy, el nombre completo de la fiesta es Hanukkah HaMizbeach, dedicación del altar, en memoria de este acontecimiento de la rededicación que sucedió en el año 165 antes de la era común, 3 años después de que el templo fuera profanado, ok, en el 167 antes de la era común. Eh, es sabido, es sabido que la fiesta de Hanukkah no se ordena en el Tanaj, en la Torá, pero déjenme decirles que no hay nada esencialmente en su raíz malo u oscuro, siempre y cuando en un momento dado podamos separar el hecho de la ficción, las realidades de las añadiduras, de las tradiciones. ¿Ok? Ahora, es muy interesante. En términos bíblicos, que es lo que vamos a explicar a continuación, en términos bíblicos, Hanukkah sería clasificado como un Yom Simha. Yom Simha, recuerden esta, estas palabras, Yom Simha o día de alegría, un día de alegría. Hanukkah es clasificado bíblicamente como un día de alegría. El académico y erudito bíblico Nehemia Gordon comenta que hasta la destrucción del templo en el año 70, el pueblo 70 de la era común, el pueblo judío observó decenas, ¿ok? Decenas de días de gozo, de días de alegría en honor de grandes acontecimientos que tuvieron lugar en ese periodo. Estos días de alegría se enumeran en el mencionado documento del siglo I, Megilat Ta'anit, el pergamino del ayuno. Y el pergamino, en términos generales, consiste en una lista de fechas y eventos asociados que se observaron como días nacionales de alegría. ¿Qué les parece? O sea, ya había muchos días de alegría nacionales, entre los cuales se encuentra Hanukkah. Por eso dijimos que en términos bíblicos, Hanukkah es clasificado como un Yom Simha. Y bueno, ya había decenas de días de gozo, días de alegría, aparte de Hanukkah. Días, ya había fechas y eventos asociados para el año 70 y esta lista de eventos se registra en el documento del siglo I llamada Megilat Ta'anit. Ahora, entremos hablando un poquito del Yom Simha o Día de Alegría. En la parashá de Bejalotja, en el libro de Números, la Torah enumera los días en los que se debe tocar las trompetas del templo, incluidos, dice el texto de Números 10:10, en sus días de Simjá, nuevamente en sus días de alegría. Y lo dice en sus días festivos designados y en las lunas nuevas. ¿Qué les parece estos tres eh, clasificaciones en los que se debería de sonar la trompeta en el templo? En sus días de Simjá, en sus días de alegría, en sus días festivos designados y en las lunas nuevas. Dado que las fiestas designadas también son días de Simjá o días de alegría, ¿por qué agrega la Torah la frase días de Simjá? O sea, ¿por qué o a qué se refería con días de Simjá? Alguien podría decir, bueno, los días, como dijimos aquí, las fiestas designadas son días de alegría, pero no,
son cosas separadas, son tres grupos de, de, de días o de situaciones o de eventos en los cuales se debería sonar la trompeta. En los días de Simjá, los días de alegría, en sus días festivos y en las lunas nuevas. Si es que, ¿a qué se refería con los días de alegría? Que nuevamente, recuerden que ya venimos hablando de esos días de alegría, Yom Simha. Y habíamos dicho que en el año 70 ya había una lista de días de alegría. Y estamos diciendo que Hanukkah sería clasificado como un día de Simha, un día de alegría. Bueno, ¿dónde vienen los días de alegría? ¿A qué se refiere día de alegría? Bueno, pues aquí encontramos la primera referencia de los días, estos días de alegría, en Números 10:10. Ahora, curiosamente, una de las primeras fuentes relacionadas con esta pregunta de cuáles son los días de alegría es un comentario de Ibn Ezra acerca de Números 10:10. Este comentarista, Ibn Ezra, judío, explicó que esto se refiere, mira, vean muy bien, que esto se refiere a días de celebración, ¿ok? Días de celebración que se deben declarar cuando se sale victorioso en la guerra. Obviamente, por eso dijimos que Hanukkah es catalogado como un día de Simjá. Se salió victorioso sobre el poderoso ejército griego. Parece que en su opinión, en la opinión de Ibn Ezra, días como Purim y Hanukkah, bueno, después hablaremos de Purim, en su opinión, en la opinión de Ibn Ezra, los días de Purim y Hanukkah, aunque tratados alágicamente como obligaciones rabínicas, porque alguien podría decir, no, sí, son obligaciones rabínicas, son disposiciones rabínicas, ok, pero ya quedamos demostrados que en realidad tienen una fuente bíblica. ¿Cuál es la fuente bíblica? Cuando vimos en Números 10:10, que tú vas a hacer sonar la trompeta en los días de alegría, en los días festivos y en las lunas nuevas. Aquí está la fuente bíblica. Fuente bíblica, tú vas a sonar la trompeta en los días de alegría. Entonces sí va a haber días de alegría. Sí va a haber días de alegría que fueron declarados como días de alegría y tanto es así que ya dijimos que en el año 70 de la era común ya había una lista de estos días de alegría, una lista de fechas y eventos asociados como días nacionales de alegría en el documento de Megilat Anit. ¿Ok? Entonces dijimos, es muy interesante. Para quienes no, Purim y Hanukkah son rabínicos, etcétera. Es posible, o sí es cierto, son tratados alágicamente como obligaciones rabínicas, pero ya vimos que en un momento dado tiene una fuente bíblica. Y dice Ibn Erra, estos días de Simha, estos días de alegría, es cuando se salía victorioso en la guerra. Se salía victorioso en la guerra, en una confrontación militar. De aquí que uno puede conjeturar cómo esto podría aplicarse también en la actualidad al Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia que se celebra en la actualidad, y el Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén. No es el tema, pero también estos dos días entran como días de alegría, de regocijo. La Torá detalla las situaciones en las que hay una mitzvah de hacer sonar las trompetas, como ya vimos, en los días de vuestro regocijo, entonces es la fuente bíblica, en los días de vuestro regocijo, que ya dijimos que Ibn Ezra lo interpreta como cuando se salía, este día se declaraban cuando salía victoriosa una guerra, los días festivos señalados y los Rosh Hodesh o las lunas nuevas. ¿Qué quiere decir entonces la Torah con Yom Simchathem o los días de alegría o los días de regocijo? ¿A qué días festivos durante el año se refiere? Aunque el documento de Sifrei explica que esto se refiere al Shabbat, ya vimos que Ibn Ezra, este comentarista judío,
Interpreta que esto significa un momento en el que el pueblo de Israel ha salido victorioso sobre sus enemigos, nuestros enemigos, y se establece un día de simjá, de alegría, para conmemorarlo, un día de alegría para conmemorarlo. Y explicamos similar al de Purim, que no es el tema ahorita. Este día, dice Ibn R., este día de alegría, es un día en que tocamos las trompetas para expresar nuestro agradecimiento a Hashem, a Dios, por salvarnos. Me gustaría repetir la siguiente idea. Ibn Ezra, este comentarista judío, explicó que los días de alegría y regocijo se refieren a días de celebración que debemos declarar cuando salimos victoriosos en la guerra. Así, parece que, en su opinión, días como Hanukkah y Purim, aunque tratados, dijimos, alágicamente, como obligaciones rabínicas, ya dijimos, en realidad tienen una fuente bíblica. ¿Cuál es la fuente bíblica? Números 10:10. Tú vas a tener la trompeta en tus días de alegría. Y ya Ibn Ezra explicó que días de alegría es días cuando el pueblo de Israel salía victorioso en la guerra. Así, según Ibn Ezra, puede haber motivos para establecer un día de regocijo cuando se triunfa sobre nuestros enemigos, lo que podría servir como un interesante precedente para otras celebraciones como Yom Ha'atzmaut, o el Día de Independencia, o el Día de Jerusalén. ¿Ok? Aunque Ibn Ezra es muy interesante, no se cita en la mayoría de las fuentes alágicas clásicas sobre estableciendo un Yom Tov o un día y un Yom Tov y de alegría, un Yom Tov, un día bueno y un día de alegría. Sin embargo, Ibn Ezra es citado por algunas de las autoridades contemporáneas cuando se discute el tema de Yom Ha'atzmaut, el Día de Independencia, y algunos autoridades judías contemporáneas como Yehoshua Herenberg o Meshulam Roth y otros, como lo vamos a mencionar a continuación. ¿Ok? Según Maharam, Alashker y Hatam Sofer, parecería que está permitido establecer un nuevo Yom Tov, un nuevo día de alegría en la actualidad. Se puede hacer. Y hay registros de muchos individuos y comunidades que de hecho aceptaron días como estos para celebrar varios eventos en los que fueron salvados. ¿Qué les parece? O sea, no es muy citado en fuentes alágicas y Benerra, pero muchos comentaristas, muchos estudiosos, muchos eruditos contemporáneos sí citan o se apalancan, vamos a decir, de los comentarios de Ibn Ezra para establecer un nuevo Yom Tov o un nuevo Yom Simcha. Y hay registros de muchos individuos y comunidades que de hecho aceptaron días como estos para celebrar varios eventos contemporáneos, podríamos decir, en los que fueron salvados. En su comentario, el versículo 10, Ibn Ezra escribe lo siguiente. Esto es lo que dice Ibn Ezra directamente del comentario de Números 10:10. También en tus ocasiones de alegría o en tus días de alegría. Y dice el comentario de Ibn Ezra, dice, cuando hayas regresado de la tierra de tu adversario o hayas derrotado al adversario que venía contra ti y hayas establecido una ocasión de alegría como los días de Purim o los 7 días de regocijo por el rey Ezequías, de acuerdo a lo que está documentado en 2 Crónicas 30:23. Ahora, es muy interesante, no vamos a comentar, no es el tema, pero que es muy interesante lo que sucede en 2 Crónicas capítulo 30. Y me tomé la libertad de ponerlo aquí. Interesantemente, veamos 2 Crónicas 30:23 en su contexto de Ezequías celebrando Pesaj. ¿Qué sucedió? Veamos. Envió después a Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa del Señor para celebrar la Pascua o Pesaj al Señor Dios de Israel. Me brinco el versículo 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. ¿Ok? Y dice el 21.
Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaban al Señor todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes al Señor. Versículo 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio del Señor y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Señor, el Dios de sus padres. Aquí en interesante el versículo 23. Y toda aquella asamblea determinó que se celebrase la fiesta por otros 7 días. Otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría. La Septuaginta, utilizando la herramienta de Eastward, dice, y acordó la congregación juntamente hacer 7 días más, hacer 7 días más, e hicieron 7 días en alegría. Otras versiones dicen, pero toda la asamblea decidió alargar la fiesta 7 días más. ¿Qué les parece? Otra versión dice, luego la comunidad decidió prolongar la fiesta otros 7. O sea, de panes sin levadura, los 7 días de panes sin levadura, bueno, se fueron otros 7, pero así lo determinó la asamblea, la comunidad. Dice aquí cuando Ezequías se acercó a los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio del Señor. Y bueno, cuando ven el contexto, Hashem nunca, nuestro Dios nunca los reprendió por haber extendido los 7 días de panes sin levadura, extenderlos a otros 7 adicionales, alargarlo. Pues por eso, que es muy interesantemente que Ibn Ezra en su comentario, Ibn Ezra dice, cuando se refiere a las ocasiones de alegría, dice, cuando hayas regresado de la tierra de tu adversario, eso puedes establecer un día de alegría. O cuando hayas derrotado al adversario que venía contra ti, ese es otro día de victoria, un Yom Simha. Dice, y ya hayas establecido una ocasión de alegría y luego ya algunos precedentes, como en los días de Purim o los 7 días de regocijo por el rey Ezequías. Muy interesante. Hablemos un poquito de Seudat Mitzvah. Lo mismo sucede con el establecimiento de cenas festivas. ¿Qué pasa con las cenas festivas? Las cenas festivas o la Seudat Mitzvah en eventos importantes. Nada de esto tampoco es ordenado en la Torá. Sin embargo, se pueden establecer cenas festivas. Ok, cenas festivas. El académico Joseph Shulam, un erudito judío mesiánico, en el contexto de la cena de Pesach, sugiere lo siguiente. La Seudah Mitzvah era un banquete festivo acompañando el cumplimiento de un mandamiento, como una boda o un Brit Milá. Continuando, Joseph Shulam escribe, he aquí el trasfondo de su argumento. Cuando un rabino y sus discípulos terminaban el estudio de un tratado del Talmud, la Torah oral, se celebraba un Seudat Mitzvah, también llamado Seudat Siyun, banquete de realización o de completar, es decir, de graduación. También veamos esta definición que encontramos en la red. Una Seudah Mitzvah en el judaísmo es una comida festiva obligatoria que generalmente se refiere a la comida de celebración que sigue el cumplimiento de una mitzvah, un mandamiento, un bar mitzvah, un bat mitzvah, una boda, un brit milá, un siyum, un completar un tratado del Talmud o la Mishnah. Las seudot fijadas en el calendario, es decir, para festividades y ayunos, también se consideran seudot mitzvah, pero muchas tienen sus propios nombres más comunes. A lo que quiero llegar es que también hay cenas festivas para eventos especiales, los cuales pues tampoco no encontramos aparentemente nada de esto ordenado en la Torá. Sin embargo, pues se acostumbraba. No había nada, no interfería con la Torá, con las 7 fiestas, no interfería con el sacerdocio, no interfería con el templo y podían establecerse Seudat Mitzvah o cenas festivas. Ok. Ahora veamos el registro de Juan 10, del 22 al 23, conocidísimo de todos nosotros,
en este contexto de Hanukkah. Está registrado en Juan 10, en Yohanan 10, del 22 al 23, era la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Yeshua caminaba en el templo, en el pórtico de Salomón. El argumento común en contra de que Yeshua haya celebrado la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación es que el texto no establece explícitamente que él estaba celebrando la fiesta, sino que simplemente estaba de paso mientras transcurría la fiesta. Entonces la pregunta es, ¿estaba celebrando la fiesta o estaba solo allí de pasada? La respuesta se encuentra en Yohanan 7:14, en el cual está registrado cuando ya era la mitad de la fiesta, hablando de la fiesta de Sukkot, Yeshua subió al templo y enseñaba. ¿Ok? En Juan 7:14. Dice, cuando ya era la mitad de la fiesta, no estamos hablando del texto que estamos analizando del 10 del 22 al 23, estamos viendo unos versículos hacia atrás, en Juan 7:14, donde dice que cuando ya era la mitad de la fiesta de Sukkot, Yeshua subió al templo y enseñaba. ¿Cuál es el contexto? Solo unos versículos antes, en Juan 7:2, antes del 7:14, 7:2, se muestra que Yeshua no andaba en Judea. Yeshua no se acercaba a Judea antes del comienzo, o no estaba cerca antes del comienzo de la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque dice el texto que los judíos procuraban matarlo. Entonces Yeshua no se acercaba. ¿Ok? Luego dice, tenemos registrado en Juan 7:10 que él sí fue en secreto a la fiesta. ¿Ok? O sea, Yeshua no se acercaba a Jerusalén. Originalmente, vamos a celebrar Sukkot. No, dice, vayan ustedes, adelántense. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarlo. Sin embargo, en el 7:10 dice que luego fue a la fiesta en secreto. Entonces, volviendo a Juan o Yohanan 10:23, si Yeshua estaba caminando en el templo, en el pórtico de Salomón, en el momento de Hanukkah, entonces debe haber tenido una muy buena razón para hacerlo. A juzgar por el contexto de la fiesta anterior, o sea, hablando de Sukkot, arriesgó su vida, dice, es seguro asumir que Yeshua de hecho tenía la intención de celebrar Hanukkah como lo demuestra su presencia en el templo. Como lo voy a mencionar más adelante, arriesgó su vida. Él no subía a Jerusalén. No subía a Jerusalén. Sin embargo, dice que subió a la mitad de la fiesta de Sukkot. Versículos más adelante, el capítulo 7, en el versículo 10, dice que Yeshua andaba también en el pórtico de Salomón y se paseaba y caminaba. Nuevamente, a juzgar por el contexto de la fiesta anterior de Sukkot, es seguro asumir que Yeshua, de hecho, tenía la intención de celebrar Hanukkah, como lo demuestra su presencia en el templo. Hanukkah es llamado el Festival de las Luces y nos anima a no ceder ante lo que se oponga a la Torá. Nos anima a separarnos de lo profano y dedicarnos a Dios. ¿Ok? No se añade ni se quita a la Torá, no interfiere con las 7 citas de Dios, no hay sacrificio, no interviene el sumo sacerdote, no se resta a ninguna de las fiestas. Como ya vimos, encontramos a Yeshua en la época de Hanukkah. No nos reprende por la celebración supuestamente pagana de orígenes oscuros. Yeshua procuraba estar en Galilea, como ya expliqué, procuraba estar en Galilea porque procuraban matarlo y no en Jerusalén. Cuando vino Sukkot y Hanukkah se hizo presente en el templo. Claramente vemos que Yeshua arriesgó su vida para venir a Jerusalén en Hanukkah, como lo hizo también para Sukkot. Si un libro dice que era Pascua y la abuela estaba en la iglesia, el significado obvio es que la abuela estaba observando Pesaj. De hecho, tan fuerte es la implicación que la carga en un momento dado recaería en el escritor para especificar lo contrario, si ese fuera el caso. O sea, lo que estoy diciendo es que el hecho de que el autor, el escritor o el editor de Yohanan haya documentado ese hecho, ¿ok? Es que Yeshua estaba celebrándolo, estaba participando. En muchos de nosotros, o muchos de nosotros, no iríamos a una fiesta del patrono del pueblo, como se dice acá en México. No sea que nuestra asistencia se interprete como una aprobación de la festividad. El punto es, si Yeshua se hubiera opuesto a Hanukkah,
nunca hubiera asistido a una celebración de Hanukkah, que es exactamente lo que está haciendo en Yohanan capítulo 10, aparte arriesgando su vida. ¿Ok? Para terminar esta breve charla, sugiere el erudito bíblico Nehemiah Gordon: si decides celebrar Hanukkah, y yo estoy de acuerdo, evita la parte que se suma a la Torah de Dios, específicamente la bendición sobre las velas, que agradece a Dios por mandarnos encender las velas. Algo, dice Nehemiah Gordon, que efectivamente nunca se ordenó. Podría sustituir diciendo: bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santifica con sus mandamientos y nos permite el encendido de las velas de Hanukkah. ¿Ok? Muy bien. Hak Hanukkah Sameach. Feliz Hanukkah para todos, esperando que esta breve charla haya sido de bendición, haya traído un poco de luz sobre estos temas, que voy a repetirlo, que año con año son muy efervescentes, hay mucha efervescencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Gilberto Corpus, del Centro de Estudios Fe Bíblica.